comprender y poner en práctica tu palabra. Espíritu Santo, que todo aquello que nos pueda dispersar, entretener, distraer, hoy, Señor, pedimos que nuestras mentes se concentren en tu palabra para poder sacar provecho, Señor, de este tiempo que tienes para con nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Usted más o menos conoce el contexto de la historia que aquí habla. Un hombre como Nehemías, que su propósito, lo que yo les decía a ustedes en la charla anterior, a veces uno se compara tanto con la gente, con unos y con otros, que uno mira en la Biblia realmente que hubo hombres que cumplieron propósitos entre comillas muy sencillos, ¿no? Caso como por ejemplo Nehemías. Nehemías no fue como Moisés, Nehemías no fue ni como Elías, Nehemías no fue Pablo. Nehemías fue un hombre que dejó su comodidad para construir un muro. Básicamente fue eso lo que hizo Nehemías. Pero el Señor lo colocó como parte de los héroes de la fe, de las personas que obviamente obraron sobre nuestras vidas. Y Nehemías narra la historia, que usted la conoce, de un hombre que es parte de la cautividad. Casos como Nehemías, casos como la historia de Esther, casos como la historia de Daniel, fueron hombres que fueron personajes estando exiliados. Recuerde que el pueblo de Israel fue exiliado a el imperio de Nabucodonosor, al imperio babilónico. Y estando allá aparece en escena Nehemías, que se levanta dentro de todo el cautiverio como una persona de confianza para el rey y se convierte en el copero del rey. Obviamente de altísima confianza, porque era un cargo de altísima confianza poder probar primero el vino del rey para evitar obviamente que se estuviera envenenando. Era el primero que se envenenaba, pero obviamente era la persona de máxima confianza que tenía el rey. Estando allí, viene la noticia de que el pueblo de Israel, que Jerusalén estaba destruida, una ciudad que había sido gloria en su época, una ciudad que en la época de Salomón vio una edad de mucha prosperidad, de mucha bendición. A causa de su pecado, Dios los saca y los exilia. Nabucodonosor, cuando entra a Jerusalén, destruye todo absolutamente, porque esa era la idea. La conquista tenía que ser de esa manera. El rey que conquistaba tenía que dejar muy claro que la había conquistado. Entonces destruye y quema el templo, también destruye sus muros, también quema sus puertas. Y obviamente la gente que se quedó allí, porque recuerde que muchos fueron exiliados, obviamente el rey, toda su familia, sus oficiales, sus ministros, la gente rica, la gente de empresa, la gente que podía enriquecer la nación de Nabucodonosor, de Babilonia, se la llevaron. Solamente dejaron a la gente pobre, a la gente que no era como peligrosa para ellos. La dejaron ahí en Jerusalén. En ese contexto aparece Nehemías con una gente que se había conformado y se había acostumbrado a vivir en medio de las ruinas. Porque esos hombres que estaban allí, hombres y mujeres, se habían acostumbrado a vivir. Recuerde que el exilio duró 70 años. Fueron 70 años donde hombres y mujeres que vivían en Jerusalén habían visto toda la gloria de Jerusalén. Ahora estaban viviendo otra etapa. Se habían acostumbrado a ver muros destruidos, puertas quemadas, un templo destruido. Se habían acostumbrado a eso por 70 años, escúcheme bien. Tuvo que llegar Nehemías para decirle: oiga, no se dan cuenta en el lugar que están viviendo. Levantémonos, edifiquemos y hagamos que esto vuelva otra vez como era antes. Pero yo digo, 70 años y nadie se le ocurrió eso. A nadie se le ocurrió, tuvo que venir alguien de afuera para ver lo que estaba sucediendo. Y eso ocurre muchas veces. A veces estamos tan inmersos en nuestra propia manera de pensar, estamos acostumbrados a cierta situación que cuando alguien viene de afuera que no está inmerso en esa situación que usted vive, obviamente le parece extraño porque no han hecho ciertos cambios o ve que la situación es rara. Le pasó a Nehemías. Nehemías llega y encuentra a un pueblo acostumbrado a las ruinas, acostumbrado a ver todo a medias, digámoslo así, con muros caídos, con problemas en las puertas y obviamente humillación, quebranto, amargura por un pueblo que había visto la gloria de Dios ahí. Ahora, ¿qué fue lo que
fue a hacer Nehemías? Básicamente fue a restaurar un muro. Por eso yo quiero hoy tratar ese tema, restaurando nuestros muros. Ahora, Nehemías lo que hizo fue restaurar. La palabra restaurar significa poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Se lo repito, poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Arreglar desperfectos. Eso significa la palabra restauración. Ahora, yo quiero decirle hoy a ustedes que todas nuestras vidas, áreas de nuestra vida son como muros. Hay muros alrededor de cada área que protegen nuestra estima, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra vida de liderazgo, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. El matrimonio también tiene muros que guardan y protegen el matrimonio, pero cuando empiezan a aparecer fisuras en los muros, siempre lo hemos enseñado, cuando las fisuras empiezan a aparecer, el problema de las fisuras realmente no son tanto las fisuras, sino el tiempo. Con el tiempo las fisuras se convierten en grietas y las grietas destruyen muros. Por eso cuando un matrimonio se ha acostumbrado a vivir su vida con grietas, sus muros con grietas, cuando usted se ha acostumbrado en sus finanzas, emociones, sentimientos, liderazgo, vida espiritual, a vivir con grietas, tarde o temprano esas grietas, esas fisuras abren grietas y esas grietas destruyen matrimonios, destruyen relaciones interpersonales, destruyen la unidad en un grupo, destruyen las finanzas, destruyen nuestra vida espiritual. Porque escúcheme bien, el problema del pueblo de Israel en este pasaje, se habían acostumbrado a vivir en ruinas. Ese realmente es el problema. Y cuando uno mira en la Biblia, el gran enemigo para mí del propósito, de la voluntad de Dios, es cuando usted y yo nos conformamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se acostumbra a algo, cuando usted se conforma a algo, ya no pide más ni espera más de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente usted se acostumbró a vivir un matrimonio de la manera como lo vive. Queridas parejas, el grave problema de nuestros matrimonios no es de pronto los problemas que hay, sino acostumbrarnos a vivir ciertas situaciones que sabemos que no son normales, pero normalizamos lo que no es normal. Hay situaciones en nuestras relaciones entre padres e hijos, hijos y padres, que se acostumbraron a vivir de esa manera. Han habido fisuras y tarde o temprano las fisuras se convirtieron en grietas y dañaron las relaciones entre padres e hijos, pero nos acostumbramos a vivir de esa manera. Pasa lo mismo a nivel de nuestras finanzas, pasa lo mismo a nivel de nuestra salud, pasa lo mismo a nivel del ministerio, pasa lo mismo en nuestra vida espiritual. Nos acostumbramos tanto a algo que normalizamos lo que no hay que normalizar, y esas grietas, esas fisuras, tarde o temprano se terminan convirtiendo en cosas peores, y esas cosas peores destruyen hogares, destruyen relaciones interpersonales, destruyen unidad, destruyen la obra de Dios, destruyen muchas cosas. Por eso apareció Nehemías. Así que a través del libro de Nehemías vamos a aprender qué es, cómo es ese proceso para restaurar el muro de nuestras vidas. En Nehemías capítulo 1, en el versículo 3, Nehemías 1:3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Dios, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Lo primero interesante en el capítulo 1, que ahí es donde empieza todo, es la manera como oró Nehemías.
O sea, aparte de la importancia de la oración, etcétera, etcétera, fíjese que al finalizar, Nehemías lo que hace, y escúcheme bien lo que le voy a decir, porque para restaurar algo, lo primero que tenemos que encontrar es la raíz del problema. Nehemías escuchó que el muro estaba derribado, las puertas quemadas, la gente estaba mal. Pero aquí, escúcheme bien esto. Nehemías jamás le dice a Dios: Señor, ¿por qué nos abandonaste? Nehemías no dice: fueron los babilonios. Nehemías dijo: no, eso fue la mala suerte de nosotros. Nehemías, ¿qué fue lo que dijo en la oración? Sí, mi casa y yo hemos pecado, por eso estamos metidos en la situación en la que estamos. Escúcheme, queridísimos líderes y pastores, para encontrar la raíz del problema que hay, de la fisura que hay, de la ruina que hay, o de las grietas que tenemos, de la situación de nuestra familia, de nuestro hogar, finanzas, de nuestro ministerio, tenemos que encontrar la raíz. Y escúcheme esto, que aquí va el mayor de los problemas, que normalmente nosotros buscamos en el lugar equivocado a la persona que no es. Siempre buscamos culpables en el lugar equivocado. Siempre decimos que es el esposo, es mi esposo porque no es romántico, mi esposa porque me habla muy fuerte, mis hijos porque son unos rebeldes, mis padres porque me tienen como atado, encadenado. No, el culpable es el pastor, el culpable es el líder. Los culpables de la situación del ministerio son mis discípulos que no se comprometen. No, el problema es el gobierno, el problema es el carnicero, no, el problema es el verdulero, no es el colectivero. No son los dueños de los colectivos realmente los que tienen el problema. Es decir, hay que botarle la pelota a todo el mundo. Pero normalmente nosotros no nos apersonamos de nuestra propia responsabilidad en lo que estamos viviendo. A mí me interesa mucho y me llama mucho la atención que Nehemías no le empezó a echar la culpa a nadie. Nehemías entendió que la situación en la que estaban no eran por otros más, sino su propio pecado. Salmo 19:12. El salmista, el rey David, decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá librar y entender sus propios errores? Decía el rey David. Y le pedía al Señor: líbrame de los que me son ocultos. Él hacía una reflexión y fruto de esa reflexión le pidió a Dios algo. ¿La reflexión cuál era? Qué difícil, y usted también va a entenderlo y lo entendemos, qué difícil es nosotros entender nuestros propios errores. Qué difícil es que nosotros como hombres entendamos que parte de la situación de nuestro hogar está en nuestros hombros. Yo siempre he dicho algo, hermano. Todos estos años de atender consejerías de parejas, saca uno la misma conclusión. Nosotros los hombres vivimos en otro planeta. Aquí los hombres me odian, las mujeres me aman. Pero espere, yo termino, déjeme terminar todo. Nosotros los hombres siempre creemos que nuestro hogar está bien. No sé por qué tenemos esa tendencia de pensar que la esposa que yo tengo tiene el honor, el privilegio de haberse casado con lo mejor de lo mejor del ganado. Puede ser que no sea el mejor marido, tengo muchos errores, pero trabajo cada mañana y me esfuerzo por mi familia. Claro, entonces, ¿qué hace siempre el hombre? El hombre, cuando uno le pregunta cómo está su matrimonio, siempre los hombres están diciendo: bien, con algunos problemas, pero bien. Ojo no solamente los casados, me pongan atención, los solteros también, porque algún día les va a tocar esto. Siempre los hombres estamos diciendo bien, como decía el pastor Castellanos. ¿Quieres saber cómo está la relación de una pareja? Pregúntele a la mujer. Eso es bendito.
pastores y líderes, tips de consejería. ¿Quieres saber la realidad de un matrimonio? Pregúntele a la mujer. Usted le pregunta al hombre, y si usted se deja guiar por lo que el hombre dijo, se murió la consejería. Porque usted le va a preguntar al hombre y el hombre va a decir, con problemitas, pero bien. En ese momento, cuando el hombre está diciendo eso, la mujer lo está mirando como, ¿de qué planeta, en qué hogar vives? Y entonces cuando uno ve, porque uno en las consejerías ve eso, el hombre está diciendo, bien, pastor, pues con algunos problemitas, pero bien. Y ella está así. Y cuando yo veo ese giro, ¿no? Parece como la película del exorcista ahí que gira la cabeza así. Entonces yo cuando veo ese giro le pregunto a ella, ¿cómo ves el matrimonio? Ay, amigos, y arranca la sinfonía en do mayor. Y a ella sí le dice, ella sí dice la verdad. Y lo peor, cuando la mujer empezó a decir las cosas, el hombre se le pasa el endemoniado. Entonces igual, como que le empieza a decir, no me quemes. Básicamente le está diciendo eso. Y el hombre como que la mira diciendo, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué tipo de esposo? Y después dice, pero me dejaste como con el pastor primeramente escarachado. Me dejaste con el pastor como que yo era lo peor de lo peor. No te dijo que era lo peor de lo peor. Sencillamente dijo la realidad de lo que se estaba viviendo. Queridos hombres, mujeres, casados, solteros, cuando uno necesita encontrar una raíz, no la puede buscar al lado, en otra persona. Si usted quiere restaurar muros en su matrimonio, en su vida interpersonal, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus finanzas, en su ministerio, tiene que entender que siempre hay un culpable, pero usted lo está buscando en el lugar equivocado, el culpable. Es en el lugar equivocado que usted lo está poniendo. Ese hombre Nehemías entendió, comprendió. Incluso lo que yo les decía, el rey David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es que difícil, escúcheme bien, qué difícil, querida iglesia, que nosotros podamos ser lo suficientemente humildes, sinceros, honestos para decir que el problema de mi matrimonio, de las relaciones interpersonales, de mis sentimientos, no tiene otro culpable sino yo. Y Nehemías, viviendo lejos, entendió el problema. Oró y le dijo, Señor, el culpable somos nosotros. No fue el imperio babilónico, no fue Nabucodonosor, no fue el rey, no fue nada, fuimos nosotros. Pecamos contra ti y bueno, nos llevamos el problema. Lo primero, encuentre una raíz, pero si la va a buscar, búsquela en el lugar que es. Amén. Así es el matrimonio, queridos jóvenes. No, pero es lindo. Para los que no se han casado, el matrimonio es lindo. Lo que pasa es que hay que saber dar los pasos bien. Dar los pasos bien. Y yo siempre digo, si una pareja a mí me dice, pastor, mi matrimonio es excelente, yo pienso que Dios lo puede hacer más excelente todavía. Porque eso vamos de gloria. Lo segundo, en el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 17, dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. E entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Lo segundo, para restaurar los muros de nuestra vida, es tomar la decisión de restaurar. Tomar la decisión. Volvemos a lo mismo de anoche. Procrastinar. Eso nos sirve a nosotros incluso para desarrollar la lengua, porque le complica a uno ese procrastinar.
¿Cuál es el problema? La situación que estaba pasando acá, como les decía al principio, es que unos hombres se habían acostumbrado a vivir de la manera que vivían. Nehemías llegó para ofrecerles y decirles: mire, no está bien como están viviendo. Hay cosas que no están bien en sus vidas, hay fisuras en sus vidas. Tomen la decisión, levantémonos y esforcemos. Y fíjese la respuesta de ellos: levantémonos y trabajemos y volvamos esto a lo que era antes. Es decir, los hombres de Jerusalén tomaron una decisión para restaurar. Mire, en el liderazgo nosotros tenemos este trabajo de liderazgo. Es un trabajo de equipo. No es un trabajo individual. Es un trabajo de equipo. Y cuando hay trabajo de equipo donde hay gente de diferente personalidad, de diferentes temperamentos, siempre hay sus roces, sus problemas. El uno me dijo, el otro me habló, el otro porque tan cerca del pastor. ¿Eso no pasa en Mar del Plata? Bueno, hay que viajar más a Mar del Plata, la ciudad de la unidad y del amor. A ninguno de acá les parece chistoso. ¿Están todos? Necesitamos la playita, eso sí la necesitamos. Ahora, eso no es como para que usted me diga: pastor, ¿de dónde lo supo? Eso es obvio. Que acá en este lugar existen los roces entre los unos y los otros. Cosas que yo tengo con fulano, con otros son muy buenos amigos y con los otros medio el saludo. Y son años que van pasando, tiempo que va pasando y no se toma la decisión de restaurar, por orgullo muchas veces, porque estamos esperando es que el otro venga y diga que fue él el que cometió el error. Pero yo siempre le he enseñado al liderazgo, siempre le he enseñado al equipo, es que cuando uno está metido entre un grupo, entre un equipo, siempre va a tener roces, siempre. Eso es algo normal. Si alguien me dice: no, es que en mis discípulos no hay roces, significa que sus discípulos nunca se han reunido juntos. Todo ha sido por videoconferencia. Sería la única forma. Pero cuando uno está metido, siempre existe el roce. Siempre nosotros tenemos una situación a nivel del liderazgo que necesitamos cuidar, que es la unidad. Jesús siempre habló de eso. Capítulo 17, cuando él oró por sus discípulos, ¿qué fue lo que le pidió al Padre? Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Queridos líderes, la división en un grupo no es sano, causa fisuras. Cuando se rompe de alguna u otra manera, la unidad causa fisuras. Las fisuras se convierten en grietas, los roces se convierten en resentimientos, los resentimientos se convierten en falta de perdón, y así empiezan los problemas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a pesar que la gente sabe cuál es la situación, no se han decidido restaurar. Estoy hablando solamente de una parte, como la unidad. Siempre estamos buscando es que el otro venga y hable, nunca de nosotros ir y hablar las cosas. Para el Señor Jesús fue tan claro esto, y en la Biblia es tan claro, que yo siempre he enseñado lo que dice la palabra. Jesús decía: toda la ley se resume en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. Es decir, para el Señor la parte del prójimo, mi relación con el prójimo es vital. Escúcheme bien, es vital. No solamente el prójimo del discípulo, del consiervo, la esposa, el esposo, mi prójimo. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces nuestro propio orgullo no nos deja tomar la decisión por restaurar. El mismo Señor decía: si tú vas con la ofrenda allí en el altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, sabes que tiene alguien algo contra ti, deja la ofrenda allí, primero ve y reconcíliate con tu hermano, y ahora sí vienes y entonces entrega la ofrenda. Pero escúcheme, muchas veces usted y yo entregamos la ofrenda, no solamente la financiera o la física. Toda ofrenda es el liderazgo, la célula, lo que usted haga para el Señor.
lo entregamos sabiendo que hay resentimientos con otra persona y hay personas que no pasan definitivamente dentro del grupo, dentro del equipo. Pero volvemos entonces al primer punto. Si usted dice, yo necesito encontrar una raíz, no, es fulano. Es que es tan sanguíneo que todos los chistes son como malos y con los chistes humilla y con el chiste. No, es la otra que es colérica. Dice las cosas terribles. Mire, yo sé, porque uno también es parte de un equipo, que uno tiene que saber tratar los diferentes. Yo tengo un equipo de 12 donde tengo todos los temperamentos. Todos los temperamentos. Sé quién es el sanguíneo que aguanta un poco más el voltaje. Sé quién es los melancólicos que necesitan otro tipo de trato. El flemático necesita otro trato y el colérico necesita otro trato. Pero todos necesitan ser parte de uno. Es como el matrimonio. El matrimonio, mire, agarra al Señor uno que fue criado con los papás, el papá y la mamá le lavaban los platos, le lavaban la ropa, le planchaban, lo acostaban, lo arropaban, le daban el besito en la frente, oraban por él. Y después se casa con una mujer que quedó abandonada a los 3 años de su papá. Su mamá a los 5 años la puso a trabajar, ella misma cocinaba y de pronto se unió. 2 mundos en uno solo, hermano, qué choque tan brutal ahí. El matrimonio es un milagro de parte de Dios. Meter 2 planetas y tratar de formar una cultura. Eso. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones para restaurar. Ya encontré la raíz del problema. Ahora necesito tomar la decisión de restaurar. A veces restaurar es a través del perdón, porque restauración o restaurar es una acción, no es un pensamiento, es una acción. A veces restauras a través de un abrazo, a través de unas palabras, de un perdón, de un regalo. Mire, yo aprendí siempre algo del pastor Castellanos. Una vez tuve un agarrón terrible con una pareja de pastores allá en Bogotá, pero agarrón. O sea, donde usted piensa que uno, pues pastores, las peleas de los pastores deben ser en lenguas. No, en lenguas es lo que se nos iba. Usted es una guerra. Yo me acuerdo que ahí, hermano, se me alborotó el colérico a mí. Lo busqué dentro de todas mis entrañas, el colérico, y nos calentamos y estábamos que volamos. Y el pastor Castellanos estaba ahí. O sea, el problema no es que estábamos solamente los 3, estaba él ahí. Era una pareja y yo. Entonces cada uno peleando por su punto de vista, nos calentamos y el pastor ahí no hacía nada. Y nosotros allá y estábamos ya elevando la voz y nada. ¿Y sabe qué hizo ya cuando nos calmamos? El pastor Castellanos, mire lo que hizo. Eso es un tip. El pastor Castellanos lo que hizo es: quiero que se vayan a almorzar. Nos dijo, quiero que vayan a almorzar y hablen y almuercen. O sea, yo pensé que el pastor Castellanos nos iba a decir, mire, me da vergüenza estar delante de unos pastores como niños agarrándose de los pelos. No, nos dijo, váyanse a almorzar. Usted imagínese con el que se agarró irnos a almorzar ahora. Qué cosa más incómoda de esta tierra, hermano. Pero yo no sé qué hace el almuerzo. De verdad, llegamos súper enojados, nos sentamos por obediencia, fuimos al restaurante. Nos sentamos y después de unos minutos, es increíble cómo la conversación fue cediendo. Y ahí arreglamos las cosas con un almuerzo. ¿Usted quiere arreglar cosas? Invita a almorzar a alguien. Restaurar es una decisión, escúcheme bien.
Restaurar es una decisión. No es algo que usted espere de otros, es una decisión. Nehemías tomó la decisión de ir a restaurar. Si Nehemías hubiera esperado la iniciativa de los hombres que estaban en Jerusalén, nunca se hubiera reconstruido el muro. Pero él tomó la iniciativa, así como Cristo, ojo, estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa partecita la obviamos cuando hay este tipo de problemas. Porque yo tengo que perdonar. Cristo perdonó primero. ¿Cuál es su excusa entonces? ¿Cuál es su excusa? Lo que me hizo el prójimo es más grave de lo que yo hice para pecar, para ofender el nombre de Cristo. Seguramente no. Por eso la palabra dice: perdonándoos como Cristo os perdonó. Es una decisión. Cristo tomó la decisión de perdonar. No dijo: Juan, pídame perdón porque ustedes me pusieron aquí. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tomó la determinación, decidió extender el perdón. Ahora resulta que nosotros somos más espirituales que Jesús, que ahora esperamos que el otro venga y me pida perdón. Porque es el orgullo y es el egoísmo lo que nos impide. Estoy hablándole al liderazgo, discípulos, consiervos, marido y mujer. Siempre es lo mismo. Para perdonar, uno tiene que quitarse el orgullo y el egoísmo para poder arreglar las cosas. Y eso hay mucho más que hablar, pero continuemos. Capítulo 3, tercera cosa, Nehemías capítulo 3, verso 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. La tercera cosa es: restaure todo aquello que esté pendiente. Restaure todo lo que esté pendiente. Mire, yo le voy a decir esto. Recuerde que al principio yo le hablé acerca de los muros de su vida pueden tener fisuras. ¿De acuerdo? Las fisuras con el tiempo se convierten en grietas. Las grietas derrumban muros. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces usted ve las grietas, las fisuras, pero como son tan pequeñas, usted no le pone tanta atención a esas fisuras. Usted busca la grieta, usted busca lo grande. Entonces voy a restaurar esa grieta que está en mi pared, pero hay fisuras que son las que hay que estarle poniendo atención, porque esas fisuras se pueden convertir en grietas. La grieta hay que ponerle mano, obviamente, pero a lo que yo voy son esas cosas que de pronto para usted y para mí son muy pequeñas, casi invisibles, pero que sabe que están ahí. En su relación como matrimonio. Mire, yo sé por la experiencia, obviamente, por las consejerías, que a veces en el matrimonio hay muchas fisuras que las mismas parejas pasan por encima, no le dan mucha importancia porque son cosas pequeñas. Siempre dicen: yo no le pongo tanta atención a eso. Póngale atención a eso, porque esas fisuras en su matrimonio se van a convertir en grietas. Póngale atención a esas personas en su grupo donde hay roces. Hay líderes o hay pastores que para ellos es muy común que la persona se esté agarrando de los pelos, pero eso no es normal. Siempre tiene que haber unidad. Nadie dijo en ninguna parte, está escrito que no vamos a pelear nunca. Siempre vamos a tener un disgusto, siempre vamos a tener un problema, pero siempre vamos a estar dispuestos a arreglarlo. ¿Por qué? Porque es mi prójimo, porque es mi consiervo, porque es mi hermano, porque es la persona cerca, porque es mi hijo, porque es mi padre, porque es mi esposa, porque es mi esposo, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros le ponemos más atención a los problemas grandotes que tenemos y no a aquellas cosas que están pendientes y que han estado pendientes por años. Yo no sé si a usted le pasa en la pareja que hay temas, que hay parejas que me dicen: pastor, ese tema no la podemos tocar porque siempre termina eso en un lío. Esas son cosas pendientes. Cuando ninguno quiere tratar ese tema, significa hay cosas pendientes. Cuando usted le da vueltas a hablar con ese prójimo, a hablar las cosas. A mí me encanta como Jesús, en la que yo les dije a ustedes, donde deje ahí la ofrenda y vaya y arregle las cosas. No dice: si allí usted se da cuenta que usted tiene algo contra alguien. No, dice: si alguien tiene algo contra usted.
Y yo sé que muchas veces nosotros detectamos cuando alguien cambió con nosotros o no. Usted sabe cuando su esposa, su esposo cambió con usted, cuando sus hijos, cuando sus padres, cuando su líder, cuando su consiervo. Entonces la gente dice, bueno, si no viene a pedirme perdón es porque todo va bien, aunque está raro. No, si está raro, vayamos y preguntémosle y arreglemos las cosas. Las cosas pendientes a veces son las más peligrosas que las cosas grandes, porque las cosas grandes son más notorias, pero las pequeñas fisuras, esas son las que dañan. Esa es lo que dice la Biblia, son las zorras pequeñas que destruyen muros y que destruyen viñedos. Así que lo tercero, siempre restaure cada cosa pendiente. Y por último, Nehemías capítulo 6, versículo 2 en adelante. Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. La última cosa que yo quiero dejarles hoy es, Nehemías entendía qué es lo que tenía que hacer. Nehemías sabía a dónde tenía que dirigirse, qué tenía que construir. Y por más que venían distracciones, él decía, no puedo ir, no puedo hacer algo diferente porque me desenfoco en esto para lo que realmente vine. Ahora, yo le voy a decir algo. Hoy, la idea es que usted no haya aprendido cosas, sino que usted haya tomado y lo haya puesto en sus notas para decir, esto es lo que tengo que empezar a arreglar para prepararme. Ahora, la restauración es supremamente importante en nuestras vidas. Reparar fisuras, reparar grietas emocionales, de liderazgo, de amistad, de matrimonio, es supremamente importante. Escúcheme bien, es muy importante. Tanto que el apóstol Pablo dice, de lo que dependa de ustedes, estén en paz con todo el mundo. Alguien me preguntaba, pastor, bueno, y si yo voy y le pido perdón a esa persona y esa persona no me quiere perdonar, ese es el problema de esa persona. Ya no es su problema. Usted trató de arreglar las cosas. Por eso el apóstol Pablo decía, de lo que dependa de ustedes. Bueno, voy a ir a hablar. No me quiere perdonar, pues el que tiene el lío es usted ahora. Yo, por mi parte, yo pedí perdón, extendí el perdón. Cuando uno extiende el perdón significa me equivoqué, quiero arrepentirme, quiero cambiar, quiero hacer cambios. Si la otra persona no me quiere perdonar, ya es su problema. Es su problema. Porque emocionalmente, mentalmente, espiritualmente se va a ver muy afectado con esa negación al no perdonar. Pero usted tiene que enfocarse, escúcheme bien, escúcheme lo que le voy a decir. De pronto hoy usted va a escuchar, enfóquese en el ministerio, enfóquese en abrir células. Yo hoy le digo, enfóquese en restaurar cosas en su vida. Que su enfoque al salir de este encuentro sea, necesito restaurar mi hogar. No un poco, o ahí vamos. No, necesito que mi hogar sea restaurado. Si eso significa sentarme a recibir consejería, recibir ministración, sacar tiempo para orar, para ayunar, lo voy a hacer porque necesito que mi hogar sea restaurado, que mi familia sea restaurada. Necesito que mis hijos sean restaurados. Si tengo un problema a nivel ministerial, tengo un problema con mi pastor, tengo un problema con mi líder, me siento y hablo. Yo siempre he dicho, háblelo, pero utilice las palabras correctas. Porque una cosa es que usted vaya y le eche la culpa a todo el mundo, y otra cosa es cuando usted habla con respeto hacia una persona, y más con una autoridad, siempre con respeto. Mire, hay una frasecita que me tiene recansado, porque no significa nada al fin y al cabo. Y es cuando la gente le dice a alguien, cuando están arreglando las cosas o están hablando, dicen, mire, yo te voy a decir algo con mucho respeto. Esa frase con mucho respeto significa, acá viene algo que no tiene nada de respeto. Eso es más falso que una moneda de cuero. Eso es re falso eso. Que una persona venga a decirme, pastor, le voy a decir algo pero con mucho respeto, ya me va a ir a respetar.
Si fuera con respeto, ni siquiera diría esa frase, porque yo lo voy a decir con respeto. Siempre, siempre, mire usted, evalúe un poco. Siempre que alguien dice, yo esto se lo voy a decir con respeto, se la manda mal. Pero como colocaron la frase que es con respeto, yo siempre cuando alguien ya me empieza a decir, pastor, yo le voy a decir esto con respeto, le dije, no me lo diga, porque seguramente usted va a utilizar todo lo contrario al respeto. Entonces, cuando uno habla, uno tiene que utilizar las palabras justas. Mire, le voy a enseñar una clave para arreglar cosas con alguien. Llámese su cónyuge, el que sea. Cuando empiece a hablar, no empiece a echar culpas. Porque empieza, mira, yo quiero arreglar las cosas contigo porque tú fuiste una bestia, me hablaste re mal, me sentí re mal, eres un orgulloso, eres terrible. Yo siempre recomiendo esto, mire, hable diciendo las cualidades de las cualidades buenas de la otra persona, de lo que la otra persona de una u otra manera ha hecho en su vida. Mire, gracias, quiero primeramente darte gracias porque has sido una persona que me ha ayudado, eres un ejemplo de ministerio, de matrimonio, bla, bla. A la esposa, mi amor, gracias por todos estos años, eres la mujer más espectacular de este mundo. Cuando tú haces eso, ¿sabes qué es lo que pasa? Los guantes se empiezan a quitar y las manos se empiezan a bajar, porque yo sé a lo que vamos. Pero cuando yo encuentro que alguien empezó con eso, automáticamente me desarma. No es que ahora después de hacer tantas cosas bonitas arranque con lo malo, pero usted es una porquería, definitivamente. No, entonces ahí viene la parte. Mira, yo me sentí mal. De pronto no lo hiciste, de pronto fui yo, porque a veces somos nosotros. De pronto es nuestro melancólico, de pronto es nuestro colérico, de pronto es nuestro sanguíneo, aunque el sanguíneo no le importa. Tiene su corazón, pero el sanguíneo es más tranqui. Otros hacen un severo lío de una cosita de nada. Pero cuando usted propone a la otra persona todo lo bueno que ha sido, todo lo que le ha ayudado, estoy hablando de una persona cercana, no le estoy hablando del vecino, porque usted cómo le va a hablar al vecino, ha sido una inspiración para mí, cómo te drogas, cómo fumas, o sea, estoy hablando de alguien próximo, cercano, ministerio, líder, esposa, esposo. Habla las cosas, utiliza las palabras correctas y pides perdón. No vas a barrer el piso con la otra persona, sencillamente vas a pedir perdón. Escúcheme bien, enfóquese en restaurar cosas. No le dé como falta de importancia a situaciones en su vida que sabe que ocurren. Llámese como se llame la restauración. Entre pareja, restaurando también sus finanzas. Yo siempre he dicho que hay gente que de pronto no ve las deudas como un problema, pero es una fisura grandísima que se convirtieron en grietas en su vida. Alguien vino a decirme algo. Me dijo, pastor, no me alcanzaba el dinero, necesitaba pagar otras cosas. Yo le pedí préstamo a un banco. Como no me alcanzaba, entonces le pedí préstamo a otro banco para taparlo del otro banco. Y empezamos a abrir agujeros por todo lado. Deme un consejo. Deme un consejo cómo hago para, y le digo, ¿cómo hago para tapar eso? Es lo que usted me quiere decir. O sea, pastor, ¿cómo tapo los huecos que yo abrí por tener malos hábitos financieros? Yo le dije, mire, la única forma, le voy a decir, póngale la cara a los bancos, póngale la cara a los que usted debe. No hay cosa más fea que uno se esconda o se le esconda a la persona que usted le debe. Yo me acuerdo hace muchos años que nosotros teníamos con Betty una deuda grandísima con un banco. Y todo el tiempo era llame, porque ya uno conoce todos los teléfonos y bloquea todos los teléfonos desconocidos. Y siempre era el banco llamando, mandando correos. Usted tiene una deuda, usted tiene una deuda. Y empiezan las amenazas y nosotros escóndanos y esto y lo otro, porque no teníamos la plata. Un día lo que el Señor nos habló fue eso. Nos presentamos ante el banco y le dijimos, mire, les debemos
no sé, supongamos $5,000 eran en esa época. No tenemos $5,000, solamente tenemos 1,000. No, pero es que ustedes no deben 5,000. Le estoy diciendo lo que tenemos, estoy poniéndole la cara. Si usted quiere seguir con este problema con nosotros, de que le vamos a deber, vamos a tener este problema por muchos años, porque no tenemos en este momento una situación financiera para poderles pagar los 5,000. O ustedes piensan que para nosotros es fácil esto. Le dijimos, estamos poniéndole la cara, solamente tenemos 1,000. Y ellos nos dijeron, no, vamos a aceptar, son $5,000. Y bueno, pusimos la cara y nos fuimos. ¿Qué fue lo que hicimos? Seguir orando. Como a los meses nos llamaron el banco y nos dijo, deme los $1,000. O sea, prefiero perder 4,000 y no perder 5,000. Entonces, siempre aprendimos es, póngale la cara al banco. Y yo le dije, usted quiere un secreto, deje de estar con ese estilo de vida. Esas son fisuras, escúcheme bien, que hay gente que no la ve. Es gente que dice, son cositas, yo puedo pagar a veces, pero son fisuras que se convierten en grietas que derrumban finanzas. O sea, no mire las cosas grandes, enfóquese en aquellas cosas que para usted son sutiles. Obviamente también trabaje las grandes, pero enfóquese en restaurar su muro, su vida emocional, sentimental, su muro a nivel familiar, su muro financiero, ministerial, mi relación con los demás. No hay nada más espectacular que usted llegar a la iglesia y no tener nadie, pelea con nadie. No hay nada más feo que usted entrar en la iglesia, a ver a alguien y empezar para no saludar, miramos para el techo. Qué cosa horrible llegar a un grupo, a una reunión de líderes y nosotros como que con ese no, con este sí. Aparte de todo, si yo tengo algo contra alguien, voy y hablo con mi consiervo, que no puede hacer tampoco nada, solamente lo estoy envenenando contra la otra persona. ¿Qué maña tan fea que tenemos para arreglar relaciones? Dice, no, es que me fui a desahogarme con mi amigo Ernie y le conté todo lo que me había hecho Diego. Y es que ese Diego esto y lo otro. Pero solamente Ernie no tiene el poder para arreglar el problema. No lo tiene. ¿Qué va a hacer Ernie? Tocar el piano porque no puede hacer más. Mire, si usted tiene que arreglar las cosas con alguien, ve y habla con la persona que tiene el problema. No empiece, no es que es mi mejor amigo y me desahogué con él. No, envenenó a su amigo y no se envenenó él solamente. Mire, para cerrar esto, los problemas ministeriales, ojo lo que le voy a decir, son una bola de nieve. Le voy a poner un ejemplo, que le ponía este ejemplo a mi equipo de 12. Dos mujeres, porque normalmente las dos mujeres tienen un choque en el trabajo de liderazgo, ¿no? Se dijeron, se hablaron, no sé, bueno, lo que sea. El problema no quedó entre dos mujeres. La rueda sigue rodando y la bola sigue creciendo, porque cada mujer fue y se habló con el esposo. Entonces ya no es un problema de dos, es un problema de 4. Y ríase si esas parejas tienen hijos mayores. Ya no es un problema de 4, es un problema de 6 o de 8. Pero no solamente ahí para la rueda, ahí no solamente para la bola de nieve. Esas parejas tienen amigos muy especiales y van y se desahogan con ellos. Entonces ya no es un problema de 8 o de 10, es de 12 o de 14. Fíjese, un problema que empezó con 2 se terminó convirtiendo en una cantidad de gente involucrada, pero al fin y al cabo no se arregló absolutamente nada. Si usted tiene algo contra alguien, vaya y hable con esa persona. No tiene que estar hablando con alguien de esa persona. ¿Se quiere desahogar? Desahógese con esa persona. O vaya y hable con su pastor. Él tiene la opción para ser una persona imparcial en la situación. Si quiere, desahógese con él. Mire, esto a mí me pasa. Yo sé que a todo el resto de pastores no les pasa, pero a mí me pasa esto. A veces viene uno de mis 12
Son los únicos que voy a... Pongámoslos acá. Viene uno de mis 12 y me dice: pastor, es que fulano de tal me hizo. Me sentí terrible porque, ¿sabes lo que yo le digo? Yo tengo dos opciones, escoge la que quieras. Número 1, yo voy y hablo con esa persona y lo voy a confrontar, pero esa persona va a decir: ¿por qué este hombre no vino a hablar primeramente conmigo y me mandó adelante con el pastor? Y tu relación con él se va a dañar. O sea, está mal ahora, se va a empeorar después. La segunda opción: ve tú primero y hablas y tratas de arreglar las cosas. Si la cuestión no se arregló, entra el pastor. Es lo bíblico. Pero mientras tanto, háblelo con su compañero, porque su compañero también necesita. Si no sabe, ya habló con él. No, pastor, hable primero con él, arregle las cosas con él. A mí como pastor me queda re fácil agarrar a alguien, tomarlo y decir: ¿por qué esto y lo otro? Pero yo sé que la relación de ellos dos se va a dañar. Y yo sé que a varios le ha pasado eso, que primero los mandan delante del pastor y ustedes nunca supieron. Y siempre la pregunta suya es: ¿por qué no vino a hablar conmigo primero? Porque es bíblico. Primero los que están directamente relacionados, y si no se puede arreglar, busquemos a un tercero, pero que no sea parcial, tiene que ser imparcial. Quiero que se ponga en pie allí donde usted está.